Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar el ensayo de recuperación elástica por ductilómetro en cementos asfálticos modificados. El ensayo se denomina método de prueba para determinar la recuperación elástica por ductilómetro de los materiales asfálticos. Este método de prueba se basa en la norma americana ASTM de 6084 del 2013 en su última edición, o en la norma mexicana de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes MMMP 405026 del 2002. Bueno, como definición, la capacidad de un material para recuperar su forma original después de haberse deformado es la que se denomina recuperación elástica. ¿Sí? Los materiales elásticos, por definición, bueno, pues uno los puede deformar de alguna manera, en este caso es elongación o tensión. Uno los puede deformar y una vez retirando la fuerza o la carga aplicada, estos regresan a su forma original. Esa es la teoría de un material puramente elástico. Entonces, bueno, en el caso de cementos asfálticos, pues la actual industria utiliza materiales modificados. ¿Qué quiere decir esto? Que a un cemento asfáltico virgen, o sea, de refinería, le adicionan productos o materiales que se conocen como polímeros. Son productos plásticos, por así decirlo, en una forma un poco burda. Y estos productos lo que hacen es brindarle propiedades elásticas al asfalto. Sí, el asfalto ya por sí solo tiene un poco de elasticidad, pero bueno, si le adicionamos un polímero, se vuelve, pues su manejabilidad es mucho más elástica, tiene una mayor proporción elástica en su composición. Entonces, es por eso que este ensayo pues generalmente se utiliza o se aplica para cementos asfálticos modificados. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en un cemento asfáltico no modificado, lo que vamos a observar es un porcentaje de recuperación muy bajo, ¿no? O sea, andamos hablando de un 5%, 8%, etcétera. Entonces, generalmente se utiliza para detectar en un control de calidad si un material fue modificado con un polímero elastomérico, con un polímero que le brinda propiedades elásticas al asfalto. Entonces, bueno, para llevar a cabo este ensayo se requiere, además del equipo ductilómetro, claro, que es el principal, un agente para desmoldar, que si ya vieron anteriormente el ensayo de ductilidad, y son muy similares estos dos porque se utiliza el mismo equipo, el agente para desmoldar se puede utilizar glicerina mezclada con talco, que es lo más común y fácil de conseguir, o kaolín o dextrina. Estos dos productos se mezclan, como lo vamos a ver posteriormente en la ejecución del ensayo, y se obtiene una pasta que sirve para que el asfalto no se pegue al molde. Requerimos un molde para recuperación elástica por ductilómetro. Y bueno, aquí quiero hacer un comentario particular que, bueno, aquí en el laboratorio no contamos actualmente con este molde para recuperación elástica por ductilómetro, por lo cual el ensayo se va a llevar a cabo con el molde para ductilidad. En realidad estos moldes son muy similares, pero bueno, sí es importante, claro, que cada ensayo se realice con el molde que debe ejecutarse porque cambian un poquito los resultados, pero voy a dibujarlos en este espacio para que puedan ver un poco la diferencia, ¿no? Mi dibujo no va a ser el mejor, pero este es más o menos, muy chueca, más o menos la forma del molde para ductilidad. Y el molde para recuperación elástica por ductilómetro es más o menos de la siguiente forma, ¿no? Tiene la misma forma en los extremos, pero la parte central es donde realmente está la diferencia entre ambos, ¿no? El ensayo de ductilidad, perdón,
Para que nos quede más claro. El ensayo de ductilidad se lleva a cabo con un molde más o menos con esta forma. ¿Qué es lo principal que hay que notar? Que tiene en la parte central una forma como de reloj de arena. Y el ensayo de recuperación elástica por ductilómetro es un molde muy similar, pero lo que cambian son las piezas centrales, ¿sí? Estas son rectas, por lo cual se genera pues como un espacio sin la forma del reloj. ¿Por qué? Porque cuando se elongue el material debe de mantener esta forma para posteriormente cortarlo al centro. Entonces, bueno, quería hacer hincapié en esta diferencia, que el molde para recuperación elástica por ductilómetro tiene esta forma, pero más sin embargo vamos a trabajar con un molde para ductilidad para efectos académicos y que conozcan el procedimiento del ensayo, que es lo más importante. Entonces, regresando al equipo, además del molde para recuperación elástica, requerimos un termómetro para asegurarnos que nuestro baño de agua del ductilómetro está a la temperatura indicada, que es de 25 más menos 0.5 grados centígrados. Un horno de convección para calentar las muestras de asfalto, que en este caso las vamos a calentar más o menos a una temperatura de 150 grados. ¿Por qué? Porque son asfaltos modificados. Entonces, al ser asfaltos modificados, necesitan mayores temperaturas para fluir. Necesitamos herramientas para enrasar, que en este caso utilizamos una espátula que calentamos por medio de una parrilla o alguna fuente de calor. Y por último, aditivos para modificar la gravedad específica del baño de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, lo que necesitamos es que nuestra muestra de asfalto se mantenga firme al centro del baño de agua dentro del ductilómetro y que no pueda flotar hacia el exterior o, por el contrario, tocar la base del ductilómetro, porque en este caso el ensayo se echaría a perder, ¿no? Nuestro ensayo ya no sería válido, nuestros resultados ya no serían válidos. Es por eso que en el caso de que nuestra muestra veamos que flota o se baja, pues hay que ajustar la densidad del baño con algún aditivo, que puede ser cloruro de sodio, etilenglicol o alcohol metílico. Y bueno, para pasar a la parte del procedimiento, es muy similar todo lo del inicio al ensayo de ductilidad, y lo que varía es la parte final. Entonces, bueno, el procedimiento desde el inicio es armar el molde, colocándole el material antiadherente para evitar que el asfalto se pegue, o más bien que lo podamos desmoldar en su momento. Entonces armamos el molde con el desmoldante y vertemos el ligante asfáltico caliente. Dejamos que se enfríe el asfalto a temperatura ambiente durante un tiempo de 35 minutos con una tolerancia de más o menos 5 minutos. Después de este tiempo lo colocamos dentro del baño de agua del ductilómetro por un tiempo de 30 más o menos 5 minutos a la temperatura de prueba, que son 25 grados centígrados. Después retiramos la muestra del baño y la enrasamos utilizando la espátula caliente. Una vez enrasada y ya que tenemos la muestra con nuestras dimensiones específicas, debemos colocarla nuevamente en el baño de agua del ductilómetro durante 90 minutos adicionales. Esto para asegurarnos que el asfalto está a la temperatura requerida de ensayo, que son 25 grados centígrados. Una vez que transcurrieron los 90 minutos, debemos desmoldar nuestro espécimen dentro del mismo baño, ¿sí? Evitando sacarlo o quererlo desmoldar en una mesa, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que siga a la temperatura especificada, ¿no? Entonces debemos hacer todo la parte de desmoldarlo dentro del baño. Ya que lo desmoldamos, lo debemos de ajustar en los extremos del ductilómetro, y ahora sí viene la ejecución en sí de la parte de recuperación elástica por ductilómetro, ¿no? Del ensayo, que es la parte móvil del ductilómetro. Va a avanzar una longitud de 20 centímetros, es 20 más menos 0.25 centímetros. Bueno, avanza 20 centímetros a una velocidad de 5 centímetros por minuto y para. Cuando pare, se debe dejar reposar la muestra durante 5 minutos con esta elongación ya, con la elongación ya generada, y después de esos 5 minutos debemos hacer un corte al centro utilizando unas tijeras. En el momento en el que nosotros cortamos la muestra, los extremos del material asfáltico van a tender a regresar hacia cada uno de los bordes. Entonces es ahí donde nosotros podemos ver la propiedad de recuperarse que tiene el material, ¿sí? Qué tan elástico es o qué
qué tantas propiedades elásticas le brinda el polímero al cemento asfáltico para que pueda regresar a su forma original, ¿no? Acordémonos que teníamos una muestra, por decir algo, de estas dimensiones, y nosotros lo estiramos 20 centímetros, entonces al liberar la muestra, bueno, pues cada extremo tiende a regresar a su posición original. Entonces, una vez que cortamos, debemos permitir que el asfalto, que la muestra recupere su forma original durante 60 minutos, y después de estos 60 minutos debemos unir ambos bordes hasta que se toquen el centro de cada parte, y es ahí donde registramos la longitud final de la muestra. Entonces tenemos longitud inicial, que es de 20 centímetros, y vamos a registrar longitud final en la ejecución del ensayo para poder así ya calcular el porcentaje de recuperación elástica por ductilómetro. Entonces, bueno, vamos a pasar a la parte del laboratorio para ver cómo se realiza. Bueno, vamos a comenzar con la parte de la ejecución del ensayo de recuperación elástica por ductilómetro. Como han visto previamente en el ensayo de ductilidad, bueno, pues se requiere, son ensayos similares, se requiere la parrilla para calentar nuestra espátula, que es nuestro instrumento con el cual vamos a enrasar, guantes para calor para manipulación de la muestra de asfalto, el material desmoldante, que en el ensayo de ductilidad pudieron ver cómo se fabricó, que es una mezcla de glicerina con talco únicamente, un termómetro para verificar que la temperatura de 25 grados centígrados realmente esté en el baño del ductilómetro, y con una graduación de 0.1 grados centígrados, y el molde para fabricar la muestra. Cabe mencionar, como vimos anteriormente, que este molde se utiliza para el ensayo de ductilidad. El molde para el ensayo de recuperación elástica por ductilómetro es muy similar, únicamente que en esta parte no tiene la forma de reloj de arena, es únicamente un borde recto, horizontal, sin la parte puntiaguda. Pero bueno, vamos a trabajar con este molde, que es con el que contamos actualmente. Para iniciar, debemos desarmar nuestro molde para colocar el material desmoldante tanto en la base, tanto en la placa base como en los laterales centrales. Entonces nos aseguramos bien que todo quede recubierto. Y colocamos en la parte interna de los bloques centrales. Y ahora sí procedemos a ajustar nuestro molde en ambas direcciones para que quede bien apretado. Esto se hace utilizando los tornillos. Y nos aseguramos que entonces el molde haya quedado bien ajustado. Bueno, vamos a fabricar la muestra utilizando nuestro molde previamente armado. Cabe mencionar, como dijimos anteriormente, que se tiene que utilizar un cemento asfáltico modificado, ¿sí? Porque esta prueba, como bien lo dice su nombre, es recuperación elástica por ductilómetro. Entonces solo los cementos asfálticos modificados cuentan con esta propiedad elástica de recuperarse. Entonces, para fabricar la muestra, vamos a permitir que el asfalto fluya dentro del molde. Hay que cuidar que estemos cubriendo bien todos los extremos del mismo. Tiene una nata que se le está formando. Y principalmente de dejar que se cree
el exceso para posteriormente enrasarlo. Como es un asfalto modificado, pues se tuvo que calentar a una temperatura de 150 grados centígrados para que fluyera, ¿no? Porque estos requieren mayores temperaturas para lograr fluir como requerimos para fabricar la muestra. Ahora que hemos fabricado la muestra, debemos esperar a que se enfríe a temperatura ambiente durante un tiempo de 35 más menos 5 minutos. Bueno, una vez que transcurrieron los 35 minutos que la muestra se debe enfriar a temperatura ambiente, ahora debemos sumergirla en el baño del ductilómetro a 25 grados centígrados durante un tiempo de 30 más menos 5 minutos. Entonces, bueno, este es el equipo ductilómetro que ya habíamos visto también en el ensayo de ductilidad. El baño está ajustado a 25 grados centígrados y procedemos a colocar la muestra dentro del baño. La vamos a dejar que se acondicione durante un tiempo de 90 más menos 5 minutos. Este tiempo es esencial, como lo mencionamos en ductilidad, para que la muestra de asfalto realmente esté toda a 25 grados centígrados. No podemos dejarle ni menos ni más para que no empiece a tener cambios en sus propiedades físicas del material. Entonces ahora esperamos 90 minutos para proceder a enrasar. Una vez transcurridos los 30 minutos, debemos retirar nuestra muestra de asfalto del baño del ductilómetro a 25 grados centígrados y la llevamos a nuestra mesa de trabajo, donde previamente tenemos acondicionando la espátula. Ya está caliente para proceder a realizar el enrasado. Entonces me coloco un guante para calor y utilizo un papel para colocar el exceso de asfalto. Entonces, realizando una sola pasada, perdón, ya se me cayeron los lentes, procedemos a enrasar la muestra y así obtenemos de igual manera nuestra muestra de asfalto, ¿sí?, de la forma ya de la briqueta o molde para realizar el ensayo de recuperación elástica por ductilómetro. Ahora vamos a colocar nuestra muestra dentro del baño de agua, nuevamente en el ductilómetro, que está acondicionado a 25 más menos 0.5 grados centígrados. Lo debemos dejar acondicionar esta temperatura durante un tiempo de 90 más menos 5 minutos. Esto, como lo habíamos explicado en el ensayo de ductilidad, para realmente asegurarnos que el tiempo de hora y media sirve para que el asfalto esté al 25 grados centígrados toda la muestra, tanto en su interior como en su exterior, y no vaya a generar cambios en la lectura. Entonces esperamos 90 minutos para realizar la ejecución del ensayo. Bueno, ahora en el equipo ductilómetro debemos de ajustar el ensayo que vamos a realizar, que es en este caso el de recuperación elástica por ductilómetro, utilizando el botón de Set. Movemos el ensayo, ahora vemos la lectura que dice Elastic Recovery, es el ensayo que vamos a ejecutar. La velocidad se mantiene la misma, es la específica del ensayo, la especificada por el ensayo, de 50 milímetros por minuto, y va a realizar un desplazamiento de 200 milímetros inicialmente. O sea, va a estirar 20 centímetros, vamos a cortar al centro y posteriormente vamos a dejar que el material recupere para volverlo a unir. Entonces procedemos a realizar este cambio. Bueno, una vez que transcurrieron los 90 minutos de acondicionamiento del espécimen en el baño del ductilómetro, debemos desmoldar el espécimen aflojando los tornillos de ambos lados. Inicialmente muevo la placa en la base para facilitar el desmolde, y de hecho ya se separaron solitos las partes centrales. Entonces, dentro del mismo baño, recuerden que no debemos retirar la muestra del baño porque estaremos alterando la temperatura a la cual ya se había ajustado. Lo ajusto dentro del ductilómetro utilizando los tornillos y estamos listos para iniciar el ensayo. Para iniciar el ensayo únicamente vamos a indicarle Start
al equipo. ¿El equipo qué va a hacer? Bueno, está avanzando a una velocidad de 50 milímetros por minuto o 5 centímetros por minuto. Va a avanzar hasta una longitud inicial de 20 centímetros. Ese va a ser nuestro primer dato, longitud inicial de 20 centímetros. Y una vez que termine, vamos a proceder a cortar la muestra por el centro. Cabe mencionar que, como les indiqué al inicio, bueno, la forma de este molde no es la adecuada para realizar el ensayo de recuperación elástica por ductilómetro. La forma debía ser plana al centro. En este caso tenemos la forma del reloj de arena, pero para fines académicos funciona muy bien para ver la parte de ejecución del ensayo. Únicamente que tengan en cuenta que la forma de la muestra debe ser un poco distinta. Bueno, acaba de finalizar la elongación de 20 centímetros o 200 milímetros, como indica la pantalla del ductilómetro. Ahora debemos permitir que permanezca en esta posición durante 5 minutos previo a cortarla. Procedemos ahora, después de los 5 minutos, a cortar la muestra por el centro, como se observa aquí en el baño. Y vemos cómo inmediatamente los extremos empiezan a retraerse hacia su posición original. ¿Por qué? Porque esta es la parte que nos está dando precisamente la recuperación elástica del material. Un material que tiene una buena recuperación elástica, bueno, pues inicialmente en cuanto se corta, empieza el material a regresar a su forma original, o sea, regresa cada extremo. Y bueno, conforme pasa el tiempo va a seguir contrayéndose, ¿no? Va a seguir regresando a su forma original. Entonces, la especificación nos dice que debemos dejar que repose o regrese a su forma original durante un tiempo de 60 minutos para finalmente tomar la lectura de longitud final. Entonces vamos a dejar que pasen estos 60 minutos y regresamos a ver las muestras. Bueno, una vez transcurridos los 60 minutos podemos ver cómo los extremos ahora son más cortos. Sí, el material ya se contrajo mucho más debido a la recuperación elástica que le brindan los polímeros a este cemento asfáltico modificado. Ahora lo que debemos hacer es, utilizando el equipo, mover la placa móvil hacia la placa fija, y justo en el punto donde se unan los dos extremos centrales, debemos de registrar la longitud final que tiene este espécimen. Así tendremos una longitud inicial de 20 centímetros y vamos a registrar la longitud final, mediante las cuales podremos calcular el porcentaje de recuperación. Entonces, utilizando los botones del equipo, podemos ver cómo se están moviendo. ¿Quieres grabar aquí? Cómo se están uniendo los extremos, y justo en el momento donde se unan es que vamos a registrar esa longitud final. Y justo ahí, aquí podemos ver que es prácticamente a esta distancia donde se unirían, ¿sí? Los podemos mover un poco para lograr ver esa unión o que no nos falte alguna pequeña longitud por cubrir, y registramos la lectura indicada en el ductilómetro. Esta sería la lectura, la longitud final de nuestro espécimen después de recuperación o después de haber recuperado esa elongación. Entonces tenemos una longitud final de 130.3 milímetros y con ella es que vamos a proceder a realizar los cálculos. Bueno, hemos finalizado el ensayo y obtuvimos una longitud final de 130.3 milímetros. Entonces vamos a proceder a realizar el cálculo de recuperación elástica por ductilómetro de la siguiente manera. Recuperación elástica es igual a longitud inicial menos longitud final entre longitud inicial por 100. Por consiguiente, tendríamos 200, en este caso lo estoy poniendo en milímetros, menos 130.3
entre 200, todo en milímetros, por 100, y así obtenemos un porcentaje de recuperación de 34.9%. De esta manera finalizamos el ensayo de recuperación elástica por ductilómetro con un resultado de 34.9%. Este valor es el que ahora se debe de comparar con especificaciones para cementos asfálticos modificados, por ejemplo, para ver si cumple o no cumple con algún criterio.